una producción de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, la apariencia física puede llegar a convertirse en todo un tema a lo largo de tu vida. Desafortunadamente a las mujeres se nos ha puesto mucho de nuestro valor en cómo nos presentamos físicamente ante el mundo. Por cientos de años nuestros cuerpos han sido objetos de modas y una gran mayoría de las mujeres han perdido mucha energía, quizás demasiada, tiempo, dinero, salud y a veces hasta la vida en caber en los moldes establecidos por unas cuantas personas de la industria de la belleza y la moda. Querida Valeria, deseo que puedas verte más allá del tamaño de tu cintura, senos o de tu peso. Deseo que puedas encontrarte, encontrar lo que te hace ser tú y habitar amorosamente tu cuerpo. Bienvenidos a este episodio más de Querida Valeria. Me tiene muy feliz este tema porque creo que es muy importante abordarlo. Es el tema de la cirugía plástica, salud mental y todo lo que sucede en torno a la cirugía plástica. Para este episodio tengo al doctor Rodrigo Morales de la Cerda, cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Es miembro de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery y de la American Society of Plastic Surgeons. Lleva a cabo su práctica privada en el Centro Médico ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México. Es también miembro fundador y actual director médico de SUMA, Centro Integral de Labio y Paladar Hendido AC, donde realiza cirugía reconstructiva altruista a pacientes de escasos recursos con dicha malformación. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy encantado, feliz de estar aquí contigo. Se viene una gran conversación. Creo que es bien importante y te quiero platicar un poquito. ¿Qué haces sentado en esa silla? Porque han de estar preguntando qué tiene que ver la cirugía plástica con la salud mental. Y no hay nada más en la vida que he unido estos dos conceptos porque sí hace falta. Y mi camino personal en este mundo de la apariencia física ha sido largo, ha sido turbulento en ocasiones. He descubierto que a lo mejor hay mucha violencia estética alrededor de nuestros cuerpos de las mujeres porque hemos sido como cosificadas durante mucho tiempo, ¿no? Y también nosotras como que le hemos entrado al juego de encajar en moldes que se han establecido por quién sabe quién, pero ahí vamos todas como el borras, ¿no? A seguir y a encajar en estos moldes. Yo tengo un par de intervenciones de cirugía plástica y siempre precediendo a la cirugía y en todo el proceso postoperatorio se me ha quedado como un sabor de boca, no te sé decir, es como bittersweet, ¿no? Como el qué padre y qué emoción que este cambio lo decidí y qué emoción, ¿no? Ver algo nuevo en el espejo, pero no creas, muy en el fondo, y estoy segura que muchas lo han sentido, como una conciencia, una vocecita que duda, ¿no? De haber hecho lo correcto. ¿Desde dónde tomé la decisión de operarme? ¿Qué quiero conseguir con este cambio? Yo creo que pocas nos podemos responder a la pregunta de qué quiero conseguir con unas boobies más grandes, con una nariz más pequeña o cambiarle de forma, etcétera, ¿no? Y creo que además el hecho de que te haya invitado no es casualidad, porque tú, además de ser un gran cirujano plástico, pues eres de los pocos que piensa un poquito más allá de la media de estos cirujanos. Los tenemos en mente como carniceros, como personas súper frías, como personas que no se cuestionan más allá, que su trabajo es operar y listo, ¿no? No ven más allá de lo que nos sucede a las mujeres mental y emocionalmente, ¿no? Haces mucha conciencia sobre el breast implant illness, que ese movimiento ha sido inmenso. Me parece, si no me equivoco, eres de los doctores que más explanta, ¿no? Sí. Está cañón eso, que ahorita entraremos en ese tema. Además, la fundación que tienes, haces una labor hermosa y preciosa que me ha tocado ver en tus redes sociales y ahí en nivel personal. Y quiero empezar conociendo un poquito más de Rodrigo. ¿Quién es? ¿Desde dónde tomaste la decisión? ¿Te acuerdas ese momento cuando tomaste la decisión de ser cirujano plástico? Me acuerdo perfecto. ¿Sí? A ver, cuéntame. Pues mira, te cuento y qué padre porque este abanico con el que acabas de empezar abre la puerta para mucho, ¿no? Cosas bien interesantes. Espero irme acordando de cada una de ellas porque sí, lo iremos. Conforme lo ibas diciendo, me iban saliendo 20 ideas de cada una. Sí, ¿no? me imagino. Te cuento un poquito de del camino que yo tomé. Yo soy hijo de médico, nieto de médico, tanto mi papá como mi abuelo, pues los dos médicos de especialidades muy diferentes cada uno. Y yo, pues desde siempre, desde chiquito, tenía esa idea como de, híjole, me encanta la medicina, sí. ¿No?
En prepa estaba, pues, no necesariamente decidido. De hecho, tuve que tomar orientación vocacional para saber, porque me encantaban otras cosas. Me encantaba psicología, me encantaba arquitectura, me encantaba ser piloto aviador. O sea, hubiera tenido como muchas otras áreas en las que me imagino que hubiera sido feliz. Pero bueno, a fin de cuentas dije, no, medicina es lo mío, ¿no? Y dentro de la medicina siempre supe que quería hacer algo quirúrgico, ¿no? La parte de la cirugía se me hace, dentro de todas las áreas que son apasionantes de la medicina, algo increíble, porque tú puedes hacerlo con tus propias manos, ¿sabes? No es tómate 2 pastillitas y háblame en 15 días. Es yo lo estoy haciendo con mis propias manos, y terminando el procedimiento yo ya veo el resultado. Y eso es increíble, ¿no? Es algo como muy diferente a las otras áreas, ¿no? Pero no sabía exactamente qué. Cuando estaba terminando la carrera, el internado, el último año de la carrera de medicina, tuve oportunidad de hacerlo en Miami, en la Universidad de Miami, y pude rotar por las 3 áreas que más me gustaban, que era cirugía de corazón, neurocirugía y cirugía plástica, ¿no? En ese orden. Las 3 me encantaron, cada una con su encanto particular, pero al final tuve oportunidad de rotar con quien en ese momento era la vaca sagrada de la cirugía de labio y paladar hendido en el mundo, que era el doctor Ralph Millard. Y pude entrar a cirugía con él, ver sus casos, etcétera. Dije, de aquí soy. Entonces, en realidad, entré a cirugía plástica siempre desde la óptica de quiero hacer labio y paladar hendido. Era la parte que más me encantaba, ¿no? Por ahí, Y es uno de los puntos que sería buenísimo aclarar, porque cuando la gente escucha cirugía plástica, pues tú piensas boobies y narices, ¿no? Es como lo que te viene a la mente. Y sin embargo, es un área súper compleja, súper rica, que abarca principalmente 2 vertientes: la vertiente reconstructiva y la vertiente estética. Las 2 son cirugía plástica, ¿no? Históricamente la cirugía plástica, de hecho, como la conocemos hoy, nació a partir de la Primera Guerra Mundial, en donde cirujanos generales tuvieron que subespecializarse en reconstruir a los pacientes quemados, a los pacientes heridos por las guerras, en donde pues no existía una cirugía reconstructiva que pudiera darles otra vez una apariencia y una función normal o relativamente normal a los soldados. Ahí es como nace, como la conocemos hoy en día, ¿no? De esta necesidad que las guerras tristemente han sido, y lo sabemos, ¿no? De lo que más ha hecho que avance la ciencia en toda la historia de la humanidad. Y bueno, pues de ahí venimos, ¿no? De la parte reconstructiva como tal. Y la otra, pues como te digo, es la vertiente estética, que curiosamente van de la mano una de la otra, porque no puede haber una cuestión estética sin función. Y entonces tienen que ser las dos áreas, ¿no? Pero bueno, de ahí, digamos, es de donde me nació el gusanito, y por lo que decidí, pues, hacer cirugía Y entonces, plástica, ¿no? como mi pregunta iba a ser, porque obviamente está mucho más guiado, y las inquietudes de muchas mujeres está mucho más guiada a la estética, ¿no? Que parte, pues, de todo esto que nos estás diciendo. Pero para ti, ¿cómo crees que ha evolucionado? Por ejemplo, y me interesa a nivel personal, ¿cómo ha evolucionado en ti el ser un cirujano plástico hace 10 años? No sé, ¿cuánto tienes en la praxis? Así ya como 14 años plástico de egresado. ¿Y sientes que ha cambiado para ti como persona? De cómo abordabas un aumento de mama, ¿cómo se dice? Mamario, un aumento mamario. ¿A hoy? 100%. ¿Cómo ha evolucionado? 100%. Primero porque, evidentemente, los médicos, como cualquier otro profesional, independientemente del desarrollo que vas teniendo desde el punto de vista académico, vas creciendo también como persona. Y conforme te vas haciendo de herramientas de sociología, de psicología, pues idealmente te vas haciendo mejor en lo que vas haciendo desde todos los puntos de vista. A fin de cuentas, el médico, independientemente de la especialidad, su materia de trabajo es el ser humano, ¿sabes? O sea, un zapatero, pues en la medida en la que mejor conozca el cuero y el caucho y los hilos y demás, pues va a hacer mejor su trabajo. El médico trata con seres humanos, y los seres humanos somos complejísimos y no somos entes biológicos. Y eso es una cosa que a mucha gente no le queda clara, ¿no? O sea, tú vas con un gastroenterólogo y el gastroenterólogo no te ve como un estómago enfermo, como no te debe de ver como un estómago enfermo o como un hígado enfermo. Te debe de ver como una persona, como un ente biopsicosocial que tiene, en este caso, un estómago enfermo. Pero, ¿qué tal que la causa no es una bacteria o no es sino simplemente que el paciente está deprimido, está, no sé, o sea, todos los aspectos de todos los entes que componen al ser humano pueden y de hecho afectan de forma bien importante la salud. Y entonces, si tú como médico de la especialidad que seas, no tomas en cuenta todos estos factores, vas a errar muchísimo, porque no vas a identificar cosas que pueden estar relacionadas con lo que te están pidiendo o con lo que estás viendo, ¿no? Y eso relacionado con la salud mental desde el punto de vista de la cirugía plástica tiene todo que ver, porque como bien decías al principio, ¿qué te lleva
a pedir una cirugía plástica? ¿Cuál es ese motor que te está diciendo, no me gusta esto, quiero cambiarlo? Y de ahí viene el que seas o no candidato para esto, ¿no? Oye, me vuela la cabeza que digas que somos un todo. Y ahorita con este ejemplo del estómago enfermo tienes toda la razón. Y lo que pasa es que sí nos topamos con profesionales que te tratan como un estómago enfermo. Sí. O si vas al psiquiatra como un cerebro enfermo y ya. No están viendo todo lo que implica que tú estés aquí sentada en el consultorio hoy, ¿no? Y creo que para ahí quiero hacerte esa pregunta. No sé si está ya muy acelerada, pero en tu experiencia, ¿desde dónde estamos, y quiero enfocarlo hacia las mujeres principalmente, desde dónde estamos tomando la decisión de hacernos estos arreglitos, las mujeres? Mucho tiene que ver con lo que tú decías al principio, ¿no? Las modas, que además, curiosamente, van cambiando y además van cambiando bien rápido. Si tú ves los cuerpos de las modelos en los 70s, en los 80s y en los 90s, parece que son cientos de años de diferencia, ¿sabes? Y a lo que aspiraba una en un año no era para nada. Nada que ver. Eso, desafortunadamente, es una de las cosas que quizá no desde el punto de vista de los cirujanos, pero sí desde las pacientes y de lo que están pidiendo, tiene que ver con pues, lo que están viendo allá afuera y las redes sociales hoy en día que están en apogeo, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, una son las modas, ¿no? La otra es el cómo determinamos lo que te decía ahorita, el motor que te lleva a eso, ¿no? Sí. Y desde mi punto de vista, ese motor tiene que ser interno. Sí. Es decir, no puedes por ningún motivo, y trato de hacer el mejor esfuerzo que puedo para identificar cuando hay pacientes que vienen como tratando de cumplir expectativas externas, lo cual es una idiotez. No puedes tú por ningún motivo. Y te cuento ejemplos, ¿no? Hace poquito llegó una señora al consultorio que quería ponerse implantes de pompas, ¿no? Sí. Y pues tú la veías y pues tenía una, digo, no estaba así gigante, pero tenía muy buena proyección, etcétera. Sí. Como que algo no me hizo clic, ¿no? Y preguntándole un poquito, llegué a saber que parece que el esposo le ponía el cuerno con una nalgona. Y entonces, pues ella creía que iba a recuperar al marido, pues tenía pompas. Y ¿sabes qué? Pues no vas a recuperar al marido poniéndote pompas, vas a recuperar al marido. Bueno, primero, ¿qué te hace querer recuperar al marido? Claro. Ve a terapia, supéralo, mándalo a la fregada. Y claro. Y entonces el problema es que yo fácilmente pude haber dicho, pues venga, te los pongo, vas a quirófano mañana y ya. Y pues no, o sea, finalmente si yo no considero como cirujano que lo que le voy a ofrecer al paciente o a la paciente es algo que le va a beneficiar de alguna forma, ¿como para qué lo hago? ¿Sabes? Claro. O sea, la línea ética es muy delgada y no hay que pasarla. O sea, tú no puedes, por sacarle 3 pesos a alguien, hacerle un procedimiento invasivo, potencialmente peligroso, a alguien que no lo necesita o que te lo está pidiendo, ¿por qué no? Exacto. Y por ejemplo, y supongo que también eso ha venido con la experiencia, por ejemplo, hasta yo me acuerdo, cuando me hiciste todo lo que me hiciste, luego les platicaré. Estás muy desubicado y es muy importante para la gente que tenga que tener, a ver, no sé si psicólogo o terapeuta, algo, pero estar preparado a cierto nivel mental y emocional para lo que se va a enfrentar. Las personas no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Pienso que yo quiero otra nariz, pero no estoy viendo todo lo que implica una nariz nueva. Volvemos a lo mismo, desde dónde estoy tomando la decisión. Tener muy claro si yo estoy tomando la decisión, o mi esposo, o mi mamá, o era el complejo de mi mamá, y ahí voy yo a operarme, o porque todas las personas en mi familia se operan, ¿no? Como que tener súper claro, porque sí es muy tentador como que agarrarte de psicólogo. No sé si te ha pasado. Mucho. Perdón. Y no es que te agarre, o sea, yo desde mi punto de vista, y si de algo me aprecio, es que para mí es fundamental el tener una comunicación adecuada con mis pacientes. O sea, no se vale, y hay muchos cirujanos desafortunadamente que le dedican 3 minutos, 5 minutos a la consulta y es como, pum, sí, te voy a hacer esto y eso. Espérame, o sea, primero conóceme, sabe quién soy. Claro. Soy una persona completita con problemas y con todo. Pues, dame chance de explicarte qué quiero, ¿no? Entonces, para mí, yo una consulta de primera vez me tardo 45 minutos, 1 hora, ¿sabes? O sea, y antes de pasar y exploración y lo que sea, a ver, vamos a platicar, quiero saber quién es Carla, quiero saber de qué viene eso que me estás pidiendo, te dejo hablar y hablar y hablar, y esto no lo ven mucho, pero yo estoy analizando y analizando y analizando. Desde que entras por la puerta, yo tengo 3, 4 minutos para hacerme una idea preliminar, evidentemente, de quién es Carla. Y entonces todo me dice información, desde si me ves a los ojos o no, tu lenguaje corporal, cómo te mueves, el tipo de palabras que escoges, cómo las dices, el tono, la cadencia, todo me da una información súper valiosa
con la cual yo te voy a poder transmitir esa información que yo tengo y que quiero que tú sepas de forma de que para ti sea mejor digerida, ¿sabes? Sí. Y en ese sentido, la cuestión de el saber por qué estás aquí, qué es lo que quieres, es importantísimo también desde el punto de vista de qué esperar. Y entonces una muy buena parte de la consulta es, a ver, en el preoperatorio va a ser esto, te vas a sentir así, necesito que te prepares así. Cuando termine la cirugía vas a sentir esto y esto y esto. Después, y sobre todo en el caso de una nariz, por ejemplo, te vas a ver en el espejo y vas a decir, y pasa, es un fenómeno psicológico que se llama escotoma, que ahorita si quieres lo platicamos un poco más a fondo, pero tu cerebro tiene una imagen tuya guardada de muchos años de verte en el espejo. En el momento que tú te ves en el espejo y algo no cuadra con la imagen que tú tienes, en tu cerebro es un foco rojo que dice, no, esto no, esto no, esto no, esto no, y hace que empieces a notar, por ejemplo, asimetrías que ya tenías que obviabas. Y entonces es frecuente, por ejemplo, que una paciente a los poquitos días de una cirugía de nariz me dice, oye, de la nariz voy muy bien, pero ¿qué crees? Ahora tengo una ceja un poquito más arriba que la otra. Y yo así de, no, ¿qué le hice? Y la veo y veo las fotos y ya la tenía, ¿no? Claro. Y ya la tenía, pues que no se daba cuenta porque justo tienes esta imagen tuya que vas, que obvias ciertos detalles. Entonces, todas estas situaciones son cosas que el paciente tiene que saber porque si no puede generar, pues, traumas y mucha angustia, mucho estrés que pues es innecesario, ¿no? Oye, pero sí, por ejemplo, en ese caso de la persona que se quería poner implantes de pompas, o sea, llegan y te confiesan así. O sea, es que no me imagino lo que debe pasar en tu consultorio. No, o sea, no es al minuto 3, pero si tú les... rascas tantito. Les rascas a la historia, pero además, sobre todo, tienes que ser empático, ¿sabes? O sea, tienes que ser... El cirujano plástico en muchos sentidos es el confidente, es el... es que es lo que te decía. Dependiendo del tipo de paciente, por ejemplo, o sea, una chavita de 20 años que se quiere poner implantes, normalmente no quiere un cuate. O sea, ella ya hizo su Google Search, ya según ella es experta en esto, viene casi a decirte, yo quiero implantes texturizados de 300 y que me lo hagas por debajo del músculo, o por la areola, por el no sé qué. Espérate, mamita, aquí el experto soy yo. Y entonces es más como una cuestión de... no quiero decir paternalista, pero más como de maestro de, a ver, tranquila, te explico, darle información para que tome la decisión basada en, ¿no? Caso completamente diferente, la señora ya con hijos en secundaria que hace muchísimo ejercicio, come súper bien y de todas maneras tiene esta pancita que le cae, que odia porque se ve en el espejo y dice, pues no me gusta, he hecho todo lo que puedo y ahí está mi panza. Y entonces se siente culpable por estar pidiendo algo que pudiera considerarse banal, entre comillas, y dice, híjole, es que además mis hijos y qué tal que me muero en el procedimiento, ya sabes. Entonces lo que necesita ella, primero que nada, es un confidente que le diga, oye, lo que estás pidiendo se vale. O sea, llevas 15 años dedicándote a tu familia en cuerpo y alma. Se vale darte algo a ti. Claro. Y eso es otro de los puntos. La cirugía plástica no es en lugar de tener un estilo de vida sano. Eso hay que hablarlo a fondo porque es el complemento ideal para, ¿no? Y no es, me da flojera hacer dieta y ejercicio y voy a que me saquen 25 litros de grasa en lo absoluto. Y no los opero, los bateo, pero es lo que te quería preguntar. ¿Te has visto en la necesidad de decir no? ¿O qué porcentaje las veces dices muchísimo? El 10 y el 15% de toda la gente, hombres y mujeres, que llegan a pedir cirugía plástica, los bateo porque desde mi punto de vista no son candidatos para. O el procedimiento que me están pidiendo no es algo que les vaya a dar un beneficio y simplemente les digo, perdón, no. O si están, no sé, gorditos y quieren una liposucción, pues primero los mando con mi nutrióloga, que los baje de peso, que los ponga en forma y entonces ya vemos qué se puede hacer. Cómo podemos complementar. Pero la cirugía no es por ningún motivo, como fue en algún momento o como mucha gente cree todavía, la liposucción específicamente, pues no es para bajar de peso, es para moldear ciertas áreas del cuerpo que ni con dieta ni con ejercicio se van, pero no es... No es milagro y no es un sustituto. No es en lugar. Y me aprecio, afortunadamente, de que mis pacientes son bien sanos. O sea, la mayoría me dicen mis colegas, es que mis pacientes me preguntan, ¿y cuándo puedo tomar? ¿Y cuándo puedo fumar? Los niños me preguntan, es que voy a decidir si operarme o no, con base en cuánto tiempo tengo que dejar de hacer ejercicio. ¿Sabes? Porque son junkies del ejercicio. Y es como, híjole, ¿de verdad no voy a poder hacer ejercicio un mes? Pues sí, ¿no? Que está padre, porque finalmente son gente que entiende el concepto de qué es lo que se están haciendo y no solo eso, van a cuidar el resultado, les va a durar mucho tiempo y van a estar bien contentos porque saben que eso que se están haciendo es algo que va
digamos, avanzar Claro. todo lo que lograron comiendo bien, haciendo Es ejercicio, gente que teniendo está a cargo de estilos sí vida sana. misma, que es responsable, que no te deja la responsabilidad de su imagen corporal Claro, a ti. por supuesto. Y que también entienden los riesgos no, y no solo hablo como de la anestesia general y eso, sino como del nivel psicológico. Y, por ejemplo, las veces que te han llegado con casos así, y también quiero como que meterme en el lado de qué porcentaje de las pacientes llegan que son menores de edad, que tú detectes, porque sin duda creo que de mujer en mujer nos hemos ido pasando cierta estafeta de lo estético, y lo veo en las familias, lo he visto, lo estudio, de cómo eso que te decía al principio, ¿no? De, pues la tía y todas tienen la nariz operada, o todas tienen boobies, o todas han hecho la lipo, o todas han hecho, o sea, como que hay cierto patrón, ¿no? Claro. Y ahí vamos todas. Pero a mí sí me interesa hacer conciencia sobre qué les estamos enseñando a las niñas. Si llegan niñas de 16 años, pero por supuesto que van a llegar con la mamá y te van a decir, es que ella quiere, ¿no? ¿Te ha llegado eso? Me interesa Me ha muchísimo llegado saber. eso y otros que ahorita te cuento. De entrada, no opero menores de edad. Digo, hay ciertas Ok. cosas muy, muy, muy específicas que Que sí sí. está indicado hasta psicológicamente que se puede y debe hacer. Por ejemplo, las orejas. Cuando las orejas tienen Y claro, así despegadísimas, desde que están Hasta en primaria te se puede, pueden porque es ayudar. un motivo de bullying Sí, tremendo, tremendo. pero de veras tremendo, ¿no? Y es una cirugía súper sencilla, de riesgo muy, 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 muy bajo, que Ok. habría que hablar también de los riesgos. Sí. Y esa es una de las muy poquitas cosas que sí está indicado en cuanto a cirugía estética, hacerlo en menores de edad. Fuera de eso, la No. verdad es que para nada. O sea, y no solamente por el hecho, por ejemplo, niñas en Colombia es lo más frecuente del mundo que de regalo de 15 años les dan sus Híjole. boobies. Y tú dices, oye, pero todavía ni siquiera terminan de crecer. Está Ya sabes. cañón eso, O sea, no sí. se termina de desarrollar, no sabes si sí va a tener o no va a tener, y ya le estás metiendo A ahí los un 15 globo. años, Sí, no, aumento mamario. Está muy cañón. pero no sabes, o sea, todos. Es ridículo. No solamente desde el punto de vista físico, a los 15 años no tienes la madurez necesaria para Psicológica. saber a lo que te estás metiendo, ¿sabes? O sea, no tienes ni idea de, porque la mamá, como dices, llevan y las llevan de la manita para que se lo pongan, pues, Sí. obviamente no. Esa es una. La otra es la pareja que llegan y aparentemente para que se hagan, y parece que le estás dando la consulta a él, y la señora así como, híjole, y casi el tamaño de los implantes, pues, ¿cuánto quieres? ¿Sabes? O sea, dices, pues Claro, no, claro. o sea, ese es claramente un motor externo y Sí. no las opero, ¿eh? ¿De veras? No, ¿De claro, veras? No, ¿Y qué no les se, dices? no se vale. Pues ¿Cómo lo encuentro la manejas? forma de hacerles saber que pues, no ¿De son qué candidatos es eso? ideales para eso. Es lo que te digo, y qué importante es hacer conciencia de qué pasa alrededor de eso, de quién está tomando la decisión por nosotros. Sí. Eso a mí se me hace súper fuerte y que es bien importante estar alertas. Sobre todo, por ejemplo, si escuchan personas aquí, o sea, lo más seguro es que sean, no sé, arriba de 20 años o así. Que estén alertas a las señales. No sé, por ejemplo, en ese caso, ¿tú qué les dirías a las personas o qué señales pudieras ver? A lo mejor de la pareja o de una mamá. No, supongo que no papás o los papás también. Los papás no tanto, los novios muchísimo. Novios He muchísimo. tenido novios que me dan ganas de Híjole, veras hacerles qué algo. coraje, de Porque me verdad. han hablado de, oye, ya sé que fue mi novia contigo a consulta y Sí. sé que te pidió implantes de tal tamaño. No. Yo soy el que los va a pagar y yo quiero que le pongas de más tamaño. Júrame que te han sí. dicho eso. No te puedo creer. Horrible. Y pues eso es como de, a ver, espérame. O sea, a mí no me importa quién esté pagando. Mi paciente es ella. ¿Qué? Mi responsabilidad Caño. ética y legal es con ella. Entonces tú, por favor, mantente Out, al yo soy- margen. sí, yo no, a mí no me importa quién va a pagar, ¿sabes? O sea, es... Pero sí. Ay, no, lo que me estás diciendo me desarma, ¿eh? Además, o sea, no solo es lo que ves en consulta, sino que además tienen la osadía de hablarte y decir, no, eso, o ponle más, o ponle menos, o Claro. quítale, ponle, ¿no? Imagínate. Y yo me acuerdo cuando fui contigo, estaba y quiero platicar esto porque sí es bien importante, justo porque estamos tocando la salud mental. Y soy muy transparente con ese proceso como de depresión y creo que fue como una depresión posparto que se fue alargando y que de ahí se van sumando estas cosas que para las mujeres son tan importantes para nosotros, ¿no? O sea, como el cómo nos vemos al espejo. Y habrá la que se obsesiona más, a la que sí es una fijación, o para las que no, a lo mejor dices tú, bueno, soy muy sana, pero me quiero quitar nada más este colgajito que se me quedó. Pero yo sí me acuerdo que era todo un tema. Y yo sí he tenido que trabajar muchísimo. Había como muchísimos miedo a subir de peso o cuando pues vienes saliendo del parto, pues tienes tus kilos de más y todo eso sí se fue sumando. Y yo me acuerdo haber llegado contigo hace casi como 5 años, como 4 años. Y yo me acuerdo que me quería hacer todo y te pregunté y te decía, y me da mucha ternura y me conmueve pensar en ese momento que yo estaba contigo
y hasta me sentí mal conmigo porque era como un grito de desesperación de ayúdame y de pretexto es el cuerpo, o sea, de pretexto es, please, súbeme, bájame, ponme más. Y yo me acuerdo estarte preguntando, y esto te lo comparto como muy, muy de adentro, como, es que, ¿qué tamaño crees que se va a ver mejor? ¿Cómo crees que me voy a ver mejor? Y si me quitas y si me pones, y yo sí me acuerdo, y por eso te digo, insisto que estás aquí, que sí me dijiste, y tal vez ya venía como con esta experiencia tuya, decir, híjole, pues es que esta niña no necesita nada. Digo, de mis 2 procesos de lactancia era muy evidente. Para mí, esa sí era sí o sí, pero no sabía como por dónde. O más, o menos, o me lo dejo igual y nomás me los cambias, o me recortas. O sea, es como mucha ansiedad alrededor como que del tema, de cómo voy a quedar. Y tú sí fuiste como súper ético, y eso te lo agradezco. Como decir, es que esto no necesitas. O sea, híjole, es que esta pancita, pero ¿pancita de qué? ¿Quién te dijo que tienes panza? Porque... Y quiero que hablemos de este síndrome, este trastorno tan común que es la dismorfia corporal. Es un no tema... me imagino la cantidad de personas que llegan con esto, que se ven de una manera, que juran y perjuran. Es que veme aquí. Es que no tienes nada. Y no se trata de ser objetivos o no, sino es que no hay. No se trata, y eso es bien importante que la gente lo entienda, no se trata de darle a la gente lo que están pidiendo. O sea, tú no estás llegando a Starbucks a pedir un café como tú lo quieras, ¿no? Estás llegando con un profesional de la salud que te va a orientar sobre cuál es la mejor forma de abordar ese problema que a ti te está molestando, ¿sabes? Pero no es ya llegué a comprarme una nariz nueva, es quiero esto. Y entonces tienen que ir también con esa mente de que si van con una persona ética, esa persona te va a decir, espérame, lo que me estás diciendo no va tanto por ahí, y se va a tomar el tiempo de explicarte y de decirte, pues, va más por acá que por acá. Y entonces ahí obviamente ya tienes tú que saber, pues, en manos de quién pones tu vida y en quién vas a confiar. Es tu vida, no es solamente tus académico, etcétera. Es tu vida, claro. Y el síndrome dismórfico, digo, para los que no lo hayan escuchado, básicamente es un trastorno psicológico ya estudiado bien a fondo por psicólogos y psiquiatras, en donde básicamente, y digo, tú lo sabrás explicar mucho mejor que yo, pero es una autopercepción errónea en donde mujeres que pueden estar hermosas se ven en el espejo y se ven feas, se ven gordas, se encuentran hasta el más mínimo detalle y se enfocan en esos detalles en lugar de en todo el 99% que tienen perfecto. Claro. Y son gente que si no tienes tú te tomas el tiempo de poder identificarlo, diagnosticarlo y referirlo para que lo traten, son pacientes que llevan 6, 7, 10, 15 cirugías plásticas y nunca están contentas. Y si el cirujano plástico no es ético y dice, oye, espérame, ¿cómo puede ser que llevan? Y la vuelves a operar por sacarles dinero, ¿sabes? Claro. Y entonces es terrible porque son pacientes que sufren muchísimo y que eventualmente acaban desfiguradas, como muchas que hemos visto en medios, ¿no? Tristemente. Ese es básicamente el origen de eso, ¿no? Que llegan con una y están bien, pero dicen, no, es que si ves esto aquí, si lo ves desde este ángulo y con la luz desde acá y no sé qué, se ve apachurrado. Tú, claro. Ok. Y entonces en lugar de decirles, mamita, ya párale. Es que ahí es donde entra. Basta. Sí, claro, porque se hace una adicción y sabemos que también se puede hacer. Y si tú les dices que no, van con el de enfrente y el de enfrente sí las opera. Eso es bien triste. Ese es el problema, ¿no? Y no tienen el contexto de todo lo que ya llevan. Y yo sí me acuerdo estar al pendiente porque pues ese es uno de los riesgos, ¿no? De estar, como dices tú, pero esto está más arriba, pero esto está más abajo. Pero creo que aquí te faltó, aparte uno es experto, como decías tú, de que es que no limaste o no pusiste o no, y uno se vuelve como experto según tú en las cirugías plásticas. Y yo sí me acuerdo como que en ese proceso de estar al pendiente, de estar viéndome en el espejo, que para mí, ahorita que lo comenta Rodrigo, el proceso postoperatorio, ya andamos los dos, ¿no? Con carrasperita, de cuando esto, y quiero que profundicemos más en esto que dijiste, que no se me graba el nombre, que es el de la psiquiatría, el que te ves y ya no cuadra. ¿El escotoma? Es escotoma y lo he buscado y se me vuelve a olvidar. Hay muchos tipos de escotoma diferente, pero neurológicamente se puede aplicar a este fenómeno en particular, ¿no? Claro, y en mi caso no saben lo fuerte que fue. Y ahí sí me tuve pero afortunadamente, soy una mujer que sí le trabaja un montón a mi salud mental, me meto terapia hasta ahí. O sea, cuando algo no me cuadra, me meto antes de decidir, porque claro, por supuesto, no sé, 2 semanas después de mi cirugía de nariz, yo ya estaba, me tiene que volver a operar. Esto está cañón, esto no puede ser, me tiene que volver a operar. Y entonces de ahí empiezo a topar casos de gente que ya lleva 3,
no 2, 3, 4. Y además inconformes, porque cuando te metes en el mundo del internet, hijo, nunca hagan eso. O sea, está lleno de no y que me internet hizo. Hay información buenísima y hay muchísimas porquerías que dices, ¿cómo puede ser que permiten que haya que llegue que haya esto eso? a mí? Sí. Y ya están y que tomándose la foto de arriba. Claro. Entonces, el chueco aquí, pero ya se va a volver a operar. Pero entonces el pobre doctor ya también, digo, seguro hay mucha mala praxis, pero también hay muchos, como dices tú, falta de información. Ya no sé qué hacerle, ¿no? La cirugía no es irte a cortar el pelo. O sea, no es algo que veas inmediatamente, ¿sabes? Claro. Y entonces, si tú no le dices, porque tiene finalmente una evolución, la responsabilidad, ¿no?, es tuya como médico de decirle al paciente. El paciente no tiene por qué saber, ¿sabes? Entonces, tú no te tomas el tiempo y le dices, oye, el resultado lo vas a ver el 60%, 80% después de 8 semanas. Sí. Cuando se quite el segundo ven, déjame decir qué es esto. Sí. Y entonces, particularmente en el caso de la nariz, siempre se va acomodando, está hinchada, y además es el centro de tu cara. Es lo que estás viendo todo el tiempo y lo que la gente te ve todo el tiempo. Y entonces llega la tía y le dice, ¿qué te hicieron? ¿Cómo puede ser que estés así? Es semana 3, estás hinchada, date chance. Claro. Y están, y van, y si no les explicas, van con el de enfrente y sí, está súper mal operada. Te vuelvo a operar yo mañana, ya sabes. Y es eso, ¿no? Es esa imagen que además no solo yo tengo de mí, que tú tienes de mí, y que entonces nada cuadre. Hay gente muy insensible para esos procesos. Ignorante. Ignorancia. Y quizá de forma bien intencionada, pero si no sabes de lo que estás hablando, puedes generarle traumas y conflictos y estrés innecesario a la gente. Entonces yo siempre les digo, no veas a nadie, no veas a nadie. O sea, tú guárdate esto, exactamente. Y cuando te quites el brasier después de una mastopexia, una reducción mamaria, se van a ver aplastadas, se van a ver con esta forma y esta forma cuadradas quizá al principio, poco a poco van tomando forma, etcétera. O sea, pero tienes que orientarlas. Esa es tu responsabilidad como médico, no de ellos saberlo. ¿Y te ha tocado derivar con psicólogos? O sea, casos graves de no te dejan de llorar en el teléfono. Sí. No, sí, tengo psicólogos de cabecera. ¿En serio? De hecho, con parte del staff que los orientan, porque sí es frecuente. Y normalmente, o sea, los mandas después o desde antes. Si tú ves un foco rojo antes, los mandas antes. Primero trato de identificar siempre antes y de hecho trato de, como te decía al principio, batear muchos los que de plano considero que no son ni van a ser candidatos para cirugía. Los derivo desde el principio. Y hay algunos que quizás sí lo sean, pero sí necesitan asesoría antes de. Claro. ¿No? Y entonces los ¿qué preparas. sabes? Como que, sí. Pero mira, trabájale tantito aquí, porque yo ya estoy viendo ahí que se te puede ir de las niveles manos, de aprensividad terribles que sabes que, o sea, que te hablan justo llorando una semana antes de su cirugía y dices, oye, pues no estás bien, no estás preparada, ¿sabes? O sea, mejor relájate, tómalo con calma. Esto es una cirugía electiva, es algo que estás haciendo por gusto y parece que parece que estás en la fila de de pena de muerte, ¿sabes? O sea, Entonces, totalmente. Y quisiera que nos contaras quién sí es candidato y quién no es candidato y que englobes todo esto que decimos como un todo, ¿no? No solamente, pues si tienes la presión alta o cosas así, sino dentro de la rama física, que sí la abordes, pero también en cuanto a la psicología de cada persona, quién sí es candidato y quién no es candidato para una cirugía estética. Ok, varía muchísimo dependiendo del tipo de procedimiento. Si quieres, vamos como desglosando por procedimientos, implantes, ¿no? Por ejemplo, implantes mamarios. Es una de las más rudas, justo por el hecho de que está ahorita muy en controversia la parte de los implantes mamarios, ¿no? Ahorita, hoy, ¿no? Que tiene que 1 año, 2 años o más. No. O sea, se está estudiando esto a nivel científico desde hace mucho. El problema es que no hay a ciencia cierta una prueba diagnóstica. Es decir, la diabetes, por ejemplo. Tú te haces una prueba de glucosa, te salen 200, pues eres diabética aquí en China y en Estados Unidos, en todos lados. Es una prueba muy sensible, muy específica, que está completamente estudiado, que se relaciona directamente con un diagnóstico, ¿no? Para la cuestión del breast implant illness no hay ni una prueba diagnóstica ni un conjunto de síntomas, como por ejemplo las enfermedades reumatológicas tienen lo que llamamos criterios, es decir, síntomas que si sumados tú tienes un X número de síntomas de una lista, tienes altas probabilidades de tener lupus, escleroderma, artritis reumatoide, qué sé yo, ¿no? O sea, englobas el grupito de enfermedades con este indicador que te está dando un examen de sangre. No. Me refiero a que el diagnóstico de las enfermedades pueden ser
o con un conjunto de síntomas que les llamamos criterios, es decir, tú cumples criterios desde el punto de vista reumatológico para tener lupus porque tienes A, B, C, D, E, F síntomas, ¿vale? De una lista que está claramente estudiada. Esa es una de las formas con las que puedes llegar a un diagnóstico. Otras enfermedades se diagnostican con pruebas de laboratorio, como es la diabetes en este caso. ¿No? El problema para alteraciones relacionadas con los implantes mamarios es que no hay una prueba. No te puedo yo mandar al laboratorio a que te saquen sangre y te digan tienes tantas partículas por millón de silicón circulando en la sangre. No existe, por lo menos de forma así comercialmente disponible, digamos. ¿No? Que normalmente, perdón que te interrumpa, porque lo he visto, pero es que en redes sociales uno ve muchas cosas, que sí hay como cierto nivel de toxicidad que sale en la sangre, ¿no? O no. Porque creo que he visto un par de creadores de contenido que hablan de, es que mi cuerpo estaba intoxicado y no sabíamos de dónde venía, no me acuerdo si mercurio, bla, 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 un montón de cosas, ¿no? Intoxicación por metales pesados y otras cosas, pero bueno, eso es completamente diferente. O sea, ¿nada que ver? No. O sea, está relacionado por el hecho de que los materiales de los que están hechos los implantes, mira, a fin de cuentas, el implante es un cuerpo extraño. O sea, no deja de ser algo ajeno a tu organismo. Sí. Igual que una prótesis de rodilla, igual que un marcapaso para el corazón, igual que cualquier otro dispositivo médico. Bueno, ha habido problemas hasta con los lentes intraoculares, ¿sabes? O sea, te sacan una catarata, te ponen un lente. Ese lente puede provocar problemas porque finalmente es un cuerpo extraño. Claro. Ahora, los dispositivos médicos, incluyendo los implantes mamarios, son dispositivos que están diseñados para ser inertes, es decir, para engañar, entre comillas, al sistema inmunológico para que no presente una reacción de rechazo, como lo haría con una astilla. Si tú te astillas un dedo, esa astilla dentro de tu dedo provoca una reacción inflamatoria que ya conoces, se pone rojo, sale pus, eso es tu organismo diciendo, esto no es mío, hay que combatirlo, va para afuera. No pasa lo mismo si te ponen una prótesis de cadera, obviamente. Nunca te pones a pensar eso. Pero, a fin de cuentas, es un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo menos desde mi experiencia y lo que hay ahorita de evidencia científica, porque también hay que hablar de eso. Hay mucha evidencia, entre comillas, que no necesariamente viene con estudios bien hechos, con una buena metodología, que quizás están patrocinados por ciertas casas comerciales, etc. Entonces, es bien interesante saber cómo discriminar lo que tú estás leyendo y cómo saber el valor y el poder que tienen los estudios científicos dependiendo de la metodología con la cual se hicieron, ¿no? Y eso si quieres lo platicamos. Pero digamos que hay dos ramas posibles, ¿no? Una son pacientes que llevan muchísimos años con ellos, porque los implantes mamarios no son para siempre, no hay ningún implante que te vaya a durar 30, 40 años, no, para nada. Entonces, como cualquier dispositivo externo, pues se va deteriorando por parte de tu sistema inmunológico. Si tú llevas 20 años... Y se deteriora porque mi cuerpo o ya no lo ataca, o sea... Sí, lo ataca menos, pero finalmente ahí está. Lo va raspando, digamos, ¿no? Ya. Entonces, cuando tú metes un implante, se forra de una película. Desde los primeros días, tu organismo empieza a formar una capa de tejido externo que se llama cápsula, que es una bolsita de tejido fibroelástico que normalmente y en la mayoría de las pacientes, afortunadamente, se mantiene así, suavecita, elástica y no tiene mayores consecuencias, ¿no? Y es, digamos, la forma en la que tu organismo aísla, entre comillas otra vez, este dispositivo externo del resto del sistema inmunológico. Pero es muy entre comillas porque sabemos ahora que sí hay un contacto y sí puede haber reacciones de rechazo desde el punto de vista inmunológico a muchos niveles, ¿no? Y eso, si quieres, lo platicamos. Entonces, bueno, una vertiente son pacientes que llevan muchos años con ellos y que están rotos ya. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Una cosa es la cobertura externa del implante, que está diseñada, como te decía, para ser inerte, y otra muy diferente es el gel del que están rellenos. Si el implante se rompe, el gel se sale y empieza a entrar en contacto, en este caso con la capa interna de la cápsula, ahí claramente puede provocar primero reacciones inflamatorias que normalmente se manifiestan como contractura capsular, es decir, como endurecimiento de esta bolsita de tejido. Luego, después de un cierto tiempo, este silicón sabemos que se puede integrar, o sea, se puede empezar a meter en el tejido y de ahí se puede ir a los vasos linfáticos, llegar a los ganglios de la axila y todo esto no me lo estoy imaginando, o sea, todo esto lo sabemos porque hemos enviado las cápsulas a patología cuando quitamos los implantes y el patólogo nos dice, pues, ¿qué crees? Tenía un ganglio relleno de silicón. Y no hay forma de que llegue silicona a un ganglio si no fue por todo este proceso que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, esto no es que me lo imagino o me dije, no, esto está científicamente comprobado, ¿no? Entonces, ¿Y tú cada vez que explantas, mandas a investigar o no necesariamente? ¿O cuando algo ya no te latió? Como regla general, se mandan las cápsulas cuando se ve alguna cuestión extraña, cuando hay líquido evidente. O sea, hay todo un algoritmo para hacer eso, ¿no? Exactamente.
Y bueno, ya después de llegar a los ganglios de la axila, ahí sí se puede dar torrente sanguíneo y ahí claramente puedes empezar con datos de intoxicación por silicón que pueden provocar una lista casi interminable de síntomas que hay en las redes, que van desde cansancio, fatiga crónica, se les cae el pelo, resequedad de la piel, acné, muchísimas cosas. Que, volvemos al punto inicial, desafortunadamente son síntomas inespecíficos, es decir, no son claramente y únicamente relacionados con esto, sino que pueden presentar las 28 o más enfermedades. Es que es lo que me decías tú, o sea, oye, Rodrigo, tengo mucho acné, pues a ver, vamos a, primero al dermatólogo, vamos a ver esto, claro, y después hay que analizar caso por caso, claro, no quiere decir corran todas a quitarse los implantes, quiere decir, a ver, en tu caso, vamos a analizar tu historia y otra vez hay que dedicarle tiempo, ¿no? Claro. Vamos a hacerte una historia clínica completa, dime cuándo te pusieron los implantes, porque no es lo mismo la que lleva 6 meses con ellos que la que lleva 27 años con ellos. El otro día le quité los implantes a una señora que llevaba 32 años. ¿Se los quitaste o se los cambiaste? Quité. Okay. Hechos pomada, o sea, desechos, ya ni siquiera se podía diferenciar bien dónde acababa el gel y dónde empezaba la cobertura externa, la cápsula completamente calcificada, petrificada, pegada a las costillas, una cosa horrible, ¿no? Pero pues digo, 32 años. Entonces, claro. que nadie diga que los implantes duran toda la vida, ¿no? O sea, claro, eso sí es importante eso, decirlo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es pues, analizar caso por caso y decir, pues mira, en tu caso tienes altas o bajas probabilidades de que tus síntomas estén relacionados con los implantes. Y hay quien definitivamente no. Y lo he visto todo. He visto pacientes que mejoran muchísimo a los poquititos semanas o meses de quitarse los implantes y hay quien no mejora en lo absoluto porque simplemente lo que tenía era que estaba debutando con una enfermedad reumatológica y nada más, ¿no? Que es muy común en esas enfermedades que me mencionabas, ¿no? Autoinmunes. Autoinmunes. ¿No? Y de hecho lo que estamos haciendo ahora, y tenemos 3 líneas de investigación ahorita para hacer publicaciones científicas relacionadas con esto, en donde una, por ejemplo, es un análisis retrospectivo de varios cientos de pacientes que ya he explantado, en donde analizamos... O sea, tuyos. Sí, míos. Okay. O sea, lo estoy haciendo con otros médicos, pero básicamente es analizar la base de datos que tengo de las pacientes que he explantado y tratar de analizar científicamente, muy rigurosamente, los síntomas que han tenido y cómo fueron evolucionando antes y después de quitarse los implantes, para poder tratar de encontrar factores en común que nos permitan desarrollar un algoritmo que te diga, a ver, si tú tienes paciente que vas a ir al cirujano plástico y que te quieres poner implantes, tienes A, B, C, D, E característica, mejor no te pongas implantes, porque sabemos que en tu caso vas a tener muchas más probabilidades de generar un rechazo o algún problema con tus implantes que el resto. No se trata de satanizar a los implantes, no se trata de decir, solo peor. Prohibíbanos. Sí, claro, yo sí corrí contigo, porque se empezó a encender el movimiento y dije, ¿será que mi depresión será que Aquí la idea es analizarlo desapasionadamente, o sea, desde el punto de vista de la ciencia. O sea, la ciencia, a la ciencia le vale, ¿sabes? O sea, la ciencia se trata de encontrar la verdad y no lo que yo quiero encontrar usando la herramienta de la ciencia, ¿me explico? Entonces la ciencia, si la usas adecuadamente, es una herramienta increíblemente poderosa para poder encontrar lo que sí y lo que no, independientemente de lo que yo en la tripa quiera o no quiera, ¿me explico? Y con base en eso ya puedo prevenir un montón de cosas. Exactamente, entonces la idea es tomar criterios, hacer medicina basada en evidencias, no nada más en corazonadas. Y con respecto a nuestra pregunta, ahora en el aspecto psicológico, ¿quién no es candidato para esa operación? Mentalmente, psicológicamente. Primero, quien su motor o quien está determinando lo que quiere buscar está claramente ligado a una enfermedad mental. Y esto es bien difícil de discriminar, porque finalmente no quiere decir que si tú padeces depresión hace 3 años no te puedes hacer un procedimiento. Claro. Pero tampoco quiere decir que si que una paciente que está saliendo de un episodio de una depresión mayor terrible, en donde estuvo hospitalizada, y si tú no preguntas eso, y a los 4 días le estás haciendo una cirugía plástica, pues evidentemente le vas a dar en la torre, ¿no? Entonces, sí tienes que saber que tus pacientes por lo menos estén, entre comillas, relativamente sanos, que quién lo está, desde el punto de vista mental, ¿no? Y aquí sí, tristemente, es algo bastante subjetivo, porque depende enteramente de la apreciación del observador, en este caso del cirujano, ¿no? Pero vaya, tú lo notas. O sea, cuando llegan a consulta, tú sabes cuando el paciente está fatal y necesita terapia claramente y no una... Claro, porque luego, y esto sí es bien importante decirlo, la solución no es una cirugía estética.
no es un par de implantes, no es una nariz nueva, no son unas pompas nuevas, no es una cintura más pequeña. Eso no es la solución a lo que estamos buscando, sobre todo las mujeres, y en esta era donde la moda está fuera de control, donde ahora resulta que los labios pronunciados y las narices chiquitas y la cinturita, pero además, qué confuso, ¿no? Porque tengo que tener la cinturita así, pero las pompas y las caderas asá. Entonces, pues, ¿y ahora cómo le hago así, no? Con esta moda. Sí, no, y es que también, primero eso es una de las cosas que hay que decirles, ¿no? O sea, la moda es lo último que tienes que tomar en cuenta. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es tu propia fisonomía. Sí. Y lo que yo trato, eso sí es algo muy personal, lo que yo trato de lograr es algo, es armonizar, es mejorar, no hacerte ver como alguien más, sino hacerte ver como una mejor versión de quien ya eres, ¿sabes? Ay, qué bonito. Por eso es una idiotez cuando llegan con, no sé, por ejemplo, en cirugía de nariz, ¿no? Y es bien frecuente que, oye, traigo las fotos de estas 3 actrices que me encantan sus narices. Ay, no, porque te llegan con la nariz. Como si fuera señor cara de papá, de te quito esta y te pongo esta. Claro. Y pásenme una del catálogo, el número tal y te la pongo. No es así. Claro. Entonces, no se trata de hacerte ver como alguien más. Y entonces lo que hago es un análisis cefalométrico en donde dices, a ver, para tu tipo de cara, tu nariz tiene esta y esta pequeña área de oportunidad. Ajá. Lo que podemos hacer, y les hago una proyección digital en la computadora para decirte, a ver, si te aumento este ángulo de aquí para acá, porque todo está medido finalmente, todo está estudiado desde el punto de vista de parámetros estéticos. Y entonces tú dices, bueno, tienes una jiba en el dorso, vamos a dejarte un dorso un poco más recto, vamos a hacer la punta un poco más finita, vamos a cambiar esto, y esto se vería así. Y entonces tú me dices, sí me gusta, pero me gustaría un poquito más así y así. Y así es como llegamos a esa mejor versión. Al proyecto quirúrgico ideal para ti, porque finalmente tampoco hay una receta de cocina que le vaya igual a todos. O sea, cada procedimiento tiene que ser, pero hecho a la medida, como un traje. O sea, no hay uno que le quede perfecto a todos. Simplemente pues hay que encontrar, ¿no? Y eso va con base en tu etnicidad, en tu edad, en tu género, en tu estatura. Hay muchísimos factores que tienes que tomar en cuenta. Entonces, yo lo que les digo es, olvídate de la moda. O sea, ¿quién eres tú? Tal, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo te hacemos esa mejor versión? Que a final de cuentas, como te decía hace ratito, es un complemento. O sea, por eso la gente va al gimnasio, por eso la gente come bien, por eso la gente se pinta el pelo de cierta forma o te pintas la cara. Somos entes biopsicosociales y la forma en la que nos interrelacionamos con los demás es bien importante. Claro. Cómo nos perciben y cómo nos percibimos nosotros determina, o sea, porque por más zen que seas, y perdónenme todos los hippies de la Condesa, pero es importante cómo nos vemos y no podemos ningunearlo. No es lo más importante, por supuesto que no. Nunca lo he dicho, pero es importante cómo te percibes tú y en la medida en la que tú te percibes bien, te proyectas mejor hacia afuera. Y entonces eso es lo más importante. Aquí no se trata de le quiero dar gusto al marido, le quiero dar gusto al esposo o a la esposa, qué sé yo. Es yo quiero verme en el espejo y decir, me gusto. Estoy padre. Y eso te empodera, te hace sentir bien y eso lo proyectas afuera. Y es increíble. Tú, o sea, ves a la gente y eso me encanta porque yo lo veo en mi chamba. O sea, llegan los pacientes de primera vez y así como encorvados, derrotados, no te ven. Y los ves en la última consulta cuando los das de alta. Bueno, o sea, hasta cómo se visten y cómo llegan. Llegaste arreglado. Llegan partiendo plaza. Es increíble el cambio en la autoestima que puede generar algo bien hecho en alguien que está bien indicado. Claro. Y te sientes muy bien porque dices, oye, fui parte de ese cambio positivo en la vida de alguien. Eso es bien bonito. Pero tiene que ver con que se haga como debe de hacerse. Híjole, yo creo que le diste al clavo porque en mi caso, yo digo, ya lo trabajé mucho, pero creo que sí había, por ejemplo, sentía que una operación había sido desde el rechazo y un profundo rechazo a mi cuerpo y como, pues no quiero decir esa palabra media fuerte que es como el odiar, porque luego las mujeres odiamos, odio mi panza, odio mis nalgas, odio no sé qué, ¿no? Y unas, como lo que decías ahorita de las orejas, que puede ser un acto de amor propio. ¿Y cuál es la diferencia entre una cirugía que parte del amor propio, que parte de sumar, que parte de encaminarme hacia esta versión? Porque lo que acabas de decir, qué importante es. Para yo proyectar seguridad allá afuera, necesito yo percibirme de cierta manera, pero yo siempre eso se los voy a decir, es desde un trabajo donde ya hay una aceptación de amor propio, porque yo en el transcurso de todo mi tema con la salud mental, llegué a ese momento con llegar a tu consultorio y decir, hazme, quítame, ponme, redúceme, o sea, quería como 18 cirugías en uno. Y tú, híjole, no, pues igual las boobies por la lactancia, mira, y te haría esto, ni siquiera es lo que tú me estás diciendo, porque eso que me encantó que también sabes decir, a lo mejor esto para después, te entiendo lo que estás viendo tú, pero pues mejor espérate unos 10 años a que ahora
ahora sí valga la pena, no estés tratando de buscar una perfección, que creo que en la búsqueda de la perfección es donde se nos va la vida, se nos va el dinero, se nos va toda la vida desperdiciada en buscar una perfección, ¿no? Claro. Pero sí, y quiero que lo repitas, ¿cuál es la diferencia en tú, cómo lo has visto en tus pacientes? Eso que acabas de decir, que lo vuelvas a decir cuando tú sabes que sumaste, cuando no está la persona deprimida con una nariz que ni quería, que ni le gustó, porque ni era lo que no estaba, quería el marido, no una nariz nueva, unas boobies nuevas, ¿no? Mira, ¿cuál es la diferencia? Pues es que hay que hacerlo con amor. O sea, finalmente, digo, suena corny, suena súper sí, yo lo sé, pero pero o sea, yo siempre, todo el tiempo me pregunto, a ver, a esta paciente que vas a hacerle tal procedimiento, si fuera tu hermana, ¿le estarías haciendo lo mismo? Si la respuesta es no, no lo hagas. Algo estás haciendo mal. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿por qué a tu hermana no le recomendarías eso que sí le vas a hacer a otra, o tu esposa o a quien sea, ¿no? Qué fuerte. Y entonces, la mejor forma, desde mi punto de vista, en una práctica médica de lo que sea, es aborda a todos tus pacientes como si fueran la persona más querida para ti. O sea, tú no eres un número más, no eres eres una persona completita, íntegra, con un chorro de broncas, con un chorro de, como decíamos, ente, complejísima, con muchos entes diferentes. ¿Qué es lo que yo en este momento como profesional puedo ofrecerte para que esa partecita que me estás pidiendo mejore? Ok. ¿Sales? Y eso no lo puedes lograr si no los abordas como si fueran tu ser más querido. Entonces, tus pacientes tienen que ser seres queridos, ¿no? Y en eso se basa tener relaciones sanas con médico-paciente a largo plazo, ¿no? ¿Y cuál es el límite, Rodrigo, de ir a tu consultorio y decirte, mi sueño es tener un triple de X top, bla? No. Y decir, es que yo eso no te lo voy a hacer. O Yo sea, no sé, sí, claro sí no. tienes que decir, no, hasta aquí. No. Y esto no... Me he vuelto buenísimo en decir que no, claro. Y sí te llega a cosas extremas. Por supuesto. Sí. Y tienes que decir no lo que decíamos al principio. No eres candidata para, no te voy a dar un beneficio. Y hay muchas formas, digo, tampoco es como no y vete. Claro, claro. Es como, ¿no? veo esta área de oportunidad, podríamos hacerlo con esto y esto y esto. O no sé, una señora que está, no sé, que tiene diabetes descontrolada, que es hipertensa, que tiene problemas y se quiere hacer una cirugía de cara. Dices, pues, no te voy a montar el quirófano para matarte, ¿no? Claro, obviamente. Pero tenemos este y otro tratamiento que podemos, si estás controlada y demás, hacerlo con muy bajo riesgo. Claro. O sea, a fin de cuentas, todo tiene que partir de... Es decir, la decisión de hacer o no un procedimiento, el que sea, es ponderar el riesgo contra el potencial beneficio, que afortunadamente la ciencia y la tecnología han avanzado a un nivel en donde casi todas las cirugías plásticas son de muy, muy, muy bajo riesgo en pacientes bien preparados, ¿no? Claro. Y entonces escogemos a los pacientes con base en una valoración preoperatoria en donde te dicen, a ver, o sea, si tu probabilidad, si yo te dijera, Carla, te vas a meter a una cirugía y tienes 30% de probabilidades de infartarte, dirías, güey, pues evidentemente no me la hago, ¿sabes? Claro. Pero si yo te dijera, por ejemplo, que en una cirugía determinada el riesgo de un, no sé, sangrado importantísimo, como para que yo te tuviera que transfundir sangre, es de 0.004%, dices, bueno, pues va. O sea, ¿por qué? Porque casi todo en la vida lo que haces tiene un riesgo. Y salir a caminar por la calle, salir a manejar, es un riesgo. Claro. Lo hacemos porque sabemos que es un riesgo suficientemente bajo como para que lo tomemos conscientemente. 100%. Así es como debe de abordarse una cirugía, ¿no? También. Y obviamente depende de que estés en condiciones adecuadas para hacerlo. Pues mira, yo puedo seguir hablando de un montón de cosas. Seguramente te volveré a invitar para hablar de cosas también más específicas. Que mi intención era como que tener esta noción muy general de qué pasa antes de una cirugía, desde dónde estamos tomando las mujeres de operarnos, de hacernos arreglitos, ¿no? Pero me encantaría que dieras un mensaje final a esas mujeres que están pensando en operarse o que ya se operaron. ¿Qué les dirías? Pues primero que son hermosas, eso es lo que les tiene que quedar claro. O sea, véanse en el espejo y son hermosas así nada más, sin nada, ¿sí? Lo que están pidiendo y lo que quieren lograr es llevarlas un poquito más allá, siempre y cuando sea algo que vaya de acuerdo con la lógica y con lo que estamos platicando. Y segundo y bien importante, escojan bien, porque desafortunadamente hay cantidades exorbitantes de, pues no solo de charlatanes, de gente que ni siquiera estudió y están ahí haciendo cirugías plásticas sin ser cirujanos. Entonces, pues busquen bien con quién hacerse cosas, vayan con médicos que realmente estén preparados, con cirujanos plásticos certificados, con gente que de veras sepa hacer lo que dice que va a hacer, ¿no? Va a hacer. Pues muchas gracias. Gracias por haber venido. De verdad que me encantó la plática. Nos faltó tiempo.
Nos faltó tiempo y sí, seguramente quiero escoger otro par de temas como más específicos, pero que creo que es muy importante hoy, sobre todo que ya se abren más temas, ¿no? Como ya está ahorita la conciencia del breast implant illness, ya nos la pensamos más, ya no estamos seguras si seguir la corriente o no, ya hay más cirujanos, como en tu caso, que están alertando de todo esto que pasa, que somos un todo, que no solo somos un cuerpo y ya, que eso tiene consecuencias y lo abordas desde solo un cuerpo, que eso va a impactar sí o sí en tu salud mental, perdón. Punto. O sea, estamos directamente relacionados con nuestro cuerpo, con nuestra autoimagen y es importante gustarnos, es importante sin ser perfeccionistas, ¿no? Y creo que para eso existen personas como tú, para sumar, ¿no? Decir, pues esto no me encanta, pero ya estoy en total cargo de mí, entiendo cómo funciono, entiendo mis inseguridades, entiendo qué parte sí puedo seguir trabajando, pero qué padre una ayudadita, qué padre verlo desde ahí, que me encantó que lo dijiste. Es una herramienta más. Exacto, o sea, mira, ya hago ejercicio, soy súper sana, pero esto no me gusta y como dices tú, se vale decir, pues no, me voy a ir a meter, obviamente cuidando los riesgos, de estar como súper bien, de seguir las indicaciones del médico, porque lo hacemos. Ese es tema para tu hijo, para otro. Yo me acuerdo que te decía, no, y no comí, no desayuné. Carla, si no comes, no cicatriz, toda una explicación. Se te van a abrir las heridas, ¿eh? Y yo, no, proteína, huevo, sí, no, o sea, es todo, es complejísimo todo, someternos a una cirugía estética. Así que gracias por haber estado aquí. Al contrario, feliz de la vida. Nos vemos la próxima y muchos besos. Bye. Querida Valeria.